Vamos a hablar con el diputado de la Nación por Unidad Ciudadana, Leopoldo Moró, a quien es un gusto saludar. Leopoldo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jorge Chamorro lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Chamorro. Un gusto en escucharlo. Igualmente, igualmente. Bueno, queríamos escuchar ¿qué opina del discurso de ayer de Macri, para empezar por lo general? Bueno, yo creo que es un discurso que nada tiene que ver con la realidad, es una fábula, omitió todos los problemas estructurales que tiene la Argentina, no habló de la industria, no hizo ninguna referencia al comercio exterior, insistió en un concepto que viene repitiendo hace 3 años consecutivos, señalando que lo peor ya pasó, cuando la inmensa mayoría de la sociedad sabe que lo peor está por venir. Y me parece que ese tipo de discursos lo alejan cada vez más de la sociedad, por eso su imagen está cayendo en picada, porque es tan contrastante con la realidad que pierde toda credibilidad. En una época, me acuerdo, era microclima, en la época de ustedes se habló de cierto microclima, era Trócoli el que inventó ese término, ¿no? El microclima, ¿se acuerda, Sí. Leopoldo? En los 80 Sí. se habló de microclima, y el que era más grave por la característica, era el autismo en la época de la Rúa. ¿Tiene algo que ver con todo eso? Sí, pero está perfeccionado, digamos, ¿no? Porque Macri es un fabulador cuyos hilos mueven Durán Barba y Peña, que tienen montado un fenomenal aparataje de marketing político y además en sociedad con los grandes medios de comunicación. Imagínese usted lo que podrían haber señalado de este discurso en otro momento de la historia política de la Argentina esos mismos medios de comunicación, porque fue casi paupérrimo, en algún momento parecía alcalde de una ciudad pobre, haciendo referencias de carácter absolutamente menor a circunstancias de la vida cotidiana, y reitero, en esto que es normalmente una exposición sobre el estado de la nación, dejó afuera todo eso deliberadamente, porque bueno, es lo que no puede mostrar. Él no podía hablar del comercio exterior porque tiene que reconocer en ese caso que el año pasado tuvimos un déficit de casi 9.000 millones de dólares y que este mes de enero el déficit en un solo mes alcanzó 1.000 millones de dólares. Tampoco puede hablar del frente externo y del endeudamiento porque estamos pagando 830 millones de pesos diarios de intereses de deuda pública y otros 820 millones de pesos diarios de intereses de la LEVAC. Por supuesto mintió descaradamente, dijo que estábamos creciendo cuando todo el país sabe que en los primeros 2 años de gestión de Macri el crecimiento ha sido cero. Una fuerte caída 2016, un leve repunte 2017, resultado tasa cero, pero con una inflación que alcanzó el 77% y una devaluación del 100%. Bueno, todo eso estuvo ausente del discurso. Política exterior, ni hablar, porque lo único que puede mostrar es una sumisión que no tiene correspondencia. Ahora Estados Unidos no solamente está bloqueando el ingreso de biodiesel a la Argentina, sino que está tomando medidas proteccionistas que van a castigar duramente las exportaciones de acero y de aluminio. Sí. Así que todas esas cuestiones estuvieron al margen, y estuvieron al margen las de la vida cotidiana de la gente, los tarifazos, la situación que están atravesando los colegios, todo eso estuvo al margen del discurso. Y siguiendo con esta línea de razonamiento, ¿cuánto tiempo entonces se puede sostener algo solo con marketing? ¿O hay algo más? ¿Hay una gran parte que sigue teniendo un gran rechazo al gobierno anterior y eso sustenta? No, yo creo que el cuento de la pesada herencia y todo eso perdió absolutamente vigencia. Me parece que hubo un punto de inflexión en diciembre del año pasado con motivo de la discusión sobre la ley previsional. Siempre hay un punto de inflexión que cambia una etapa histórica. La idea de que la reelección de Macri era inevitable, como quisieron instalar los grupos dominantes que lo acompañan, se ha disipado. Me parece que se está entrando... Ya hablan de Vidal, diferente. ya empezaron a hablar de Vidal. El discurso de ayer de Vidal es llamativo, marca una impronta que
Me parece que hay un posicionamiento a futuro ahí llamativo de Vidal, ¿eh? Sí, porque empieza también a construir sus propios enemigos Claro, internos, ¿no? claro. Como hace Macri con esta pretendida pelea por tarifar los servicios a extranjeros en los hospitales o arancelar la educación para extranjeros. Eso duró menos de 24 horas, tuvieron que retirar el proyecto. Sí, Eso sí. también está hablando de quiebres que se van notando, por ahora fisuras, en el bloque de poder, en el bloque de poder parlamentario. Claro. Ayer eso motivó una discusión de 3 horas que hizo entrar en crisis al bloque radical, a pesar de que el proyecto lo había firmado paradójicamente un diputado radical, porque era Petri. absurdo que en el año que se cumple el centenario de la reforma universitaria los radicales propiciaran Sí, el arancelamiento de los latinoamericanos en las universidades, ¿no? claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, una discusión que quiso ser una bomba de humo. Lo que pasa es que el gobierno de Macri, salvo en el caso de la ley de despenalización, que tiene además la contradicción de que él dice que la impulsa pero está en contra, pero salvo en ese caso, que es un debate que viene de la sociedad, todo lo otro, esto de arancelar a los extranjeros, lo de Chocobar, son bombas de humo, pero son bombas de humo tóxicas, porque generan reacciones homofóbicas en la sociedad, porque provocan, claro, yo creo que cada día consolida un espacio más pequeño, pero siempre hay un enano fascista que desde el Estado no se puede estar alimentando todos los días y haciéndolo crecer. es cierto, le consta a Leopoldo, anecdótico esto, pero que en la discusión con el radicalismo, cuando se plantó con estos temas y quiso diferenciarse, Mauricio Macri les habría dicho, la verdad, mucho no hablen porque perdieron al mejor de ellos, que era Leopoldo Moró, y se le fue con los otros. ¿Es cierto que dijo eso? ¿Le consta? Aparentemente, sí. A ver, yo no me sentí mejor nunca de nada ni de nadie. Trato de hacer el esfuerzo de mantener coherencia con lo que he pensado siempre y con los valores esenciales del radicalismo. Además, él utiliza esas parábolas futboleras, siempre lo hace. Así que, bueno, en todo caso yo no me fui a otro equipo, como dijo, sino que siento que soy parte, estando en Unidad Ciudadana, de la selección argentina. Bueno, entonces ahí está un poco para muchos la clave, o sea, dicho muy simplistamente, mientras haya división con el 40, 41, 42, hasta se garantiza la diferencia de 10 puntos y ni tiene segunda vuelta. Si se unen, la cosa se puede complicar, pero esa unidad es posible. Yo creo que si transitamos el camino que venimos recorriendo en este último tiempo es posible, porque creo que el camino de la unidad es el de la unidad de acción alrededor de, primero, una definición básica, si se está o no se está acompañando este modelo neoliberal, conservador y que atrasa. Si esa definición es nítida y es clara, a partir de eso hay que articular la acción política, como lo hicimos, reitero, en la ley previsional, con la movilización popular, y un programa mínimo que genere la expectativa y la esperanza que hoy ha terminado de desgastarse en relación al gobierno de Macri. Me parece, reitero, que esa idea de que la reelección era inevitable se ha disipado, probablemente por eso estén pensando en algún reemplazante para Macri, pero creo que se está agotando una etapa y que efectivamente esa unidad se puede lograr. Ahora, no va a ser con fotos. Yo ya no creo, eso es una metodología que en la que no confío, porque además todo eso lo único que hace son alimentar vanidades personales, y creo que para enfrentar este modelo lo que hace falta es una acción colectiva y no individual. ¿Y están dadas las condiciones para esa acción colectiva? Creo que sí, y cada vez más plurales. La marcha del 21F fue una marcha multitudinaria que reunió una enorme pluralidad social y política. Por supuesto había columnas de sindicatos, pero también había mucha espontaneidad. Se mezclaban reivindicaciones de los sectores más vulnerables, representados por los movimientos sociales, las de los sectores sindicalizados, organizados, que son los que, digamos, dependen de paritarias, etcétera, y también de muchísimos sectores medios que fueron a expresar de manera un poco más inorgánica, más espontánea,
que fueron a expresar el rechazo a estas políticas. Yo creo que eso va creciendo, me parece que se está reflejando en todos los ámbitos, no solamente en las canchas de fútbol, sino en los festivales, en la calle, en estaciones de subte, un mal humor creciente que está correlacionado con la situación social que se está viviendo. Hoy los argentinos, la inmensa mayoría de los argentinos, tiene enormes dificultades para llegar a fin de mes, los que pueden llegar a fin de mes, que no son la mayoría. Y se están produciendo además situaciones terriblemente desiguales. Se están cerrando escuelas en la provincia de Buenos Aires con el pretexto de la baja densidad, precisamente en localidades que de por sí, por supuesto, tienen baja densidad poblacional. Pero también en el sur del Gran Buenos Aires se están cerrando aulas porque está bajando la matrícula por los chicos que están volviendo al cartoneo. Entonces me parece que hay una situación socialmente muy tensa y que eso se va a reflejar en mayores protestas, y esas protestas van a empujar a la dirigencia a buscar la unidad que represente políticamente eso. Pero, a ver, usted corríjame, Leopoldo, se dice en general que para consolidar, cristalizar una oposición se requieren básicamente proyecto, territorio y liderazgo. ¿Esas tres cosas se están dando? A ver, proyecto creo que se da en la práctica, reitero, en la elaboración no es muy difícil abordar el proyecto es reconstruir el mercado interno, el proyecto es volver a hacer el esfuerzo de industrializar la Argentina, el proyecto es consolidar espacios regionales, en fin, volverle a dar un lugar central a la inclusión social. Me parece que la elaboración del proyecto no es lo más complejo, precisamente es tal vez lo más simple. Territorio, yo creo que se está desarrollando a partir de una nueva modalidad. Hoy no es solamente territorio desde el vértice de la administración de comunas, es territorio en el desarrollo de movimientos sociales, movimientos culturales, espacios horizontales. Territorio es el trabajo que se está haciendo en juntar ya casi no 1 millón, sino 2 millones de firmas para rechazar la ley previsional en el Parlamento. Hay una nueva realidad de territorio. Bien. Y bueno, y liderazgo en nuestro caso hay, que es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, no estamos hablando de candidaturas, estamos hablando de liderazgo. Claro. Pero ahí me parece que está el tema más espinoso. Bueno, pero no es un tema para debatirlo ahora, es un tema para que vaya evolucionando. ¿Quién va a ser candidato? Lo va a decidir el pueblo, no lo vamos a decidir entre 5 dirigentes. O sea, las PASO serían el instrumento. Por ejemplo, yo creo que esta vez es absolutamente imprescindible que haya PASO si es que hay dirigentes que se perfilan en esa dirección. Ahora, si hay un dirigente que tiene una adhesión popular, no digo excluyente, porque nunca las adhesiones populares son excluyentes, pero una adhesión popular lo suficientemente sólida como para expresar ese espacio, bueno, por ahí no hay paso, pero bueno, reitero, eso lo va a decidir la sociedad en su momento. Bien, habrá que seguir entonces. ¿Este año va a ser igual, mejor o peor que el año pasado? Desde el punto de vista económico-social, desgraciadamente, porque uno no quiere ser pájaro de mal agüero, va a ser muchísimo peor. Y además va a estar también fuertemente condicionado porque al gobierno se le empieza a agotar el mecanismo, el único mecanismo que utiliza para sustentar la política económica, que es el endeudamiento externo, que ya está en cuestión, no solamente por el aumento de tasas, sino por el hecho de que la Argentina está dando señales de su incapacidad de repago y le van a exigir mayores ajustes. Desde el punto de vista político, yo creo que el gobierno va a tratar de dormirnos con estos temas como los de los extranjeros, la mano dura, el propio debate de la ley de despenalización. El gobierno lo va a usar o va a intentar usarlo durante 3 o 4 meses para dormir al Parlamento y no enviar, bueno, quedó muy claro ayer en el discurso de Macri, temas centrales y sensibles a la discusión parlamentaria, yo creo que con el objetivo de llegar hasta junio, creyendo que el Mundial va a producir una segunda etapa de adormecimiento. El gobierno va a jugar a adormecer a la sociedad a lo largo de este año, sin actividad parlamentaria, para tratar de hacer toda la tarea sucia este año antes del año electoral. Ahora, yo creo que eso no lo va a poder lograr, pero bueno, me parece que esa es la estrategia del gobierno.
Como siempre, un placer. Gracias, Leopoldo. Chao, Chamorro, que le vaya muy bien. Gracias. El diputado de la Nación por Unidad Ciudadana, el radical que se ha unido al proyecto básicamente del kirchnerismo, del panperonismo, Leopoldo Moró, en Página Abierta.